Moi boa tarde, outra vez. Estamos agora na segunda sesión da tarde do martes 26 do Congreso Emilia Pardo Bazán 100 anos despois. E a nosa primeira comunicante vai ser a profesora Olga Guadalupe Mella. Non sei se me estás a escoitar. Escoitasme? Sí, me escuchas. Sí, moi ben. Que está na Universidade de Pensilvania e que é autora dun libro hai 2 ou 3 anos, non recordo exactamente cantos, Epistolaridade e Realismo, la correspondencia privada e literaria de Juan Valera, Emilia Pardo Bazán e Benito Pérez Galdós, que foi publicado pola Universidade de Santiago de Compostela, ¿no? Olga, cando queiras esa palabra, non teño o título da tua presentación, entón se podes dalo ti, agradezo cho. Gracias. Empírica pero irreal e imposible, pues Pardo Bazán escribe una Avellaneda ya muerta, convirtiéndola en su homóloga a tiempo real. El verdadero receptor de las cartas es, sin embargo, el lector de la prensa. Entre ellos se encuentran, como se verá, unos cuantos posibles lectores latentes a quienes Pardo Bazán tiene en mente. Pero en principio, mediante unas cartas a una amiga de cuitas históricas, se justifica lo que de otro modo podría entenderse como un ejercicio de autopromoción o de egolatría, una carta abierta a los lectores que aireara un asunto particular ante los ojos de los demás, el del inminente y eminente rechazo académico de Pardo Bazán. Más que un tema personal, el que se ventilaría aquí, se trataría de un eslabón más en la cadena de rechazos y exclusiones por razones de género. En realidad, la elección de Avellaneda, una de las poetas más sobresalientes de la primera mitad del siglo y rechazada a su vez por la academia y por lo tanto corresponsal idónea, le vino a Pardo Bazán perfectamente servida por la prensa, es decir, no tuvo que inventarse nada. En el exordio de la primera carta explica a su destinataria las circunstancias de la comunicación. A partir de la exhumación y del envío que realiza un lector del diario El Correo, un tal F. Bior, de 4 cartas de Avellaneda, cuyo contenido reflejaba el interés de la poeta cubana por entrar en la academia y las gestiones infructuosas que había realizado, y que el diario publica ahora a 36 años de su muerte, Pardo Bazán hace una lectura interesada de la publicación de las cartas. El Correo publicaba estas cartas de Avellaneda para veladamente establecer una relación con la actualidad literaria, la posibilidad, como digo, de que la candidatura de Pardo Bazán fuese rechazada, al igual que la de su antecesora. Un rechazo que en el caso de nuestra autora se produciría en 3 ocasiones, en 1889, 1892 y 1912. Pardo Bazán, por tanto, escribe estas 2 cartas en respuesta a la correspondencia póstuma de Avellaneda publicada en la prensa, porque sospecha que la publicación tan a destiempo de las epístolas de la poeta cubana está temporalmente motivada. Las cartas reenviadas de Avellaneda y sacadas de su armario confidencial con maliciosas intenciones motivan, pues, estas 2 espléndidas y poco conocidas epístolas que Pardo Bazán publicó en la España moderna en 1889, por el tiempo en que mantenía relaciones sentimentales con Galdós, miembro ese año de la Academia de la Lengua, no sin su considerable dosis de polémica y algún intento fallido, y justifica la invención de la destinataria y el artificio epistolar.
Las dos cartas son, por tanto, son una defensa tanto de la poeta cubana como una reivindicación del derecho de las mujeres a ingresar en la institución. Con esta confidente, la autora establece directamente una conversación graciosa, inteligente y hábil para hacer pasar el propio merecimiento de ingreso en la academia por una apología de los derechos de la poeta cubana. Este primer tú informa de manera esencial la construcción y la identidad del texto y sirve a los propósitos de mediación comunicativa de la autora. Es el estímulo aparente de la exposición y de la narración que enmascara la verdadera razón de ser del mensaje. El otro destinatario, indirecto pero de mayor peso como receptor de la comunicación, es el lector externo. Pero caben otros receptores en el nivel más profundo de la enunciación epistolar. Son las cartas Avellaneda, por ejemplo, una carta indirecta al amigo vivo, Juan Valera, su lector más implícito y latente. Sea como fuere, en la invención de los destinatarios y los receptores, las cartas de Pardo Bazán rebosan comunicación cómplice y en clave con todos ellos. En la narratio de la primera epístola se aducen dos razones en defensa de la actitud de Avellaneda. La primera, sus méritos y su derecho a reclamarlos, frente a los de los opositores que la posteridad ha sumido en el olvido. Y la segunda, que en tiempos de Avellaneda la oposición académica hacia las mujeres era notablemente menor que en el siglo progresista, como califica la autora irónicamente al periodo surgido tras la Revolución de Septiembre. Comprendía lúcidamente Pardo Bazán que el cerco para impedir el progreso y la igualdad de las mujeres se estrechaba en proporción al mayor liberalismo de la época y consideraba que Avellaneda había contado al menos con los apoyos ilustres de Quintana, Pacheco, Duque de Rivas, Hartzenbusch, Pastor Díaz, Venezolanos Romanos y Roca de Togores. Casi tantos, añade, como los del último ingreso, cito, de un novelista preclaro en lucha con un catedrático del Instituto de San Isidro. La alusión velada, sin nombre, la primera, pero no la última de las cartas, en este caso a Galdós, quien había sido finalmente admitido en la sacrosanta institución ese mismo año, 1889, da lugar a una jugosa lectura en clave de las epístolas y a una prudente e intencionada ampliación del círculo de lectores. Por medio de la referencia encubierta a Galdós, comparaba la candidatura de Avellaneda y por ello la propia en número de apoyos ilustres con los del autor de Doña Perfecta en liza con un oponente sin méritos. ¿Cuál fue la actitud de Galdós en relación a la candidatura de Pardo Bazán? ¿Su silencio afectaría acaso a la relación personal entre ambos? En la extraordinaria correspondencia íntima de Pardo Bazán a Galdós de ese mismo año, se transparenta que la cuestión académica, así como la publicación de las cartas de Avellaneda y la burla que hay en estas de Bior, les costó algún sinsabor en la relación. Pues además las polémicas sobre sus respectivas candidaturas se producían a pocos meses de distancia. No en vano, Pardo Bazán encabezaba su carta del 20 de marzo de 1889, mi ilustre amigo y compañero de infortunios académicos. Teniendo en cuenta el inefable discurso afectivo que predomina en la correspondencia con Galdós, en las cartas en las que hay referencia al asunto académico, el de ella, el tono de esta resulta extrañamente distanciado. El estilo es formal, como se aprecia por el tratamiento de usted, y al mismo tiempo el sentimiento es impulsivo y apasionado, propio de quien quiere retomar unas relaciones que han sido contrariadas. Se da a entender en ellas también que Galdós había aconsejado silencio y discreción en torno al desafortunado asunto que les comprometía a los dos, a la relación personal, a la relación literaria y personal mantenida en celoso secreto. Cito a la autora. Respecto a academia y cartas me sucede lo que a usted. Tan aburrida estoy de estas tonterías que ya, después de decir en alto y a voz en cuello que no he gestionado, me estomaga que me hablen de eso. He visto la pequeñez de muchas gentes a quien la fama llama grandes. He oído mentir a varones en el mismo instante en que reclamaban la superioridad de su sexo. Ojalá nadie resueñe y no escriban en pro ni en contra. Con mi temperamento batallador me encontrarán si me buscan y hoy por hoy preferiría vivir tranquila y cultivar como Cándido mi jardín literario. Lo que me duele es no poder desahogar con usted todas estas cosas. Creo que a esto se debe mi excitación nerviosa cuando academia se trata. De lo que usted y yo hacíamos asunto de risa, ahora hago yo tela de mal humor y me echo a perder el hígado tontamente. Bueno, volviendo a la lectura en clave de las cartas de Avellaneda, en la segunda epístola el asunto tratado es el de la opinión de la autora sobre el ingreso de las mujeres en la benemérita corporación. La cerrazón académica contrasta, informa la narradora, a su corresponsal con la opinión pública transmitida a través de la prensa, que va muy por delante en esa cuestión. Sobre la falta de derechos electorales, lanza la tercera alusión encubierta a, cito, ciertos chascarrillos un poco picantes y muy salados que a última hora nos cuenta un académico y es un gran adversario del naturalismo. La referencia podría ser alusión a Juan Valera, el amigo Valera, quien de joven
fuera pretendiente de Avellaneda, una coincidencia y una historia soterrada que aflora ahora con singular ironía. Valera había confesado en un acto de narcisismo literario este enamoramiento en una nota a un poema de juventud. Cito: Alelia, estos versos fueron escritos por doña Gómez Gersbés de Avellaneda, a quien requerí de amores estando en Madrid por los años 1842 a 1843. Tenía yo entonces 17. El autor de Pepita Jiménez llenaría de elogios a Avellaneda en un artículo dedicado a su poesía años más tarde. Será, sin embargo, el mismo Valera, quien redactará un folleto sobre las mujeres y la academia, manifestando una postura contraria al ingreso femenino en la institución. Pese a la amistad y admiración que con dobleces y reparos Valera parece profesarle a Pardo Bazán, el entonces académico de la lengua desde 1861 escribiría en 1891, cuando el nombre de la escritora volviera a airearse de nuevo como posible candidata, el opúsculo Las mujeres y las academias, cuestión social inocente. En este antiguo y anticuado menosprecio de varones y alabanza de virtuosas mujeres, Valera se manifiesta en contra de la admisión de académicas de número, aunque acepta condescendiente la nominación honoraria y recuerda a las mujeres su verdadero sitio. Insinúa irónicamente además los inconvenientes a los que podría dar lugar la mezcla contra natura de hombres y mujeres en las academias y concluye: desistamos de la prosaica y rastrera idea de las academias bisexuales. El panfleto, que mereció los elogios de otro académico y principal corresponsal del autor, Marcelino Menéndez Pelayo, y que vendría a dar el traste con las aspiraciones académicas de Pardo Bazán, debió de hacerle a la escritora más bien poca gracia, ¿no? En el número de marzo del Nuevo Teatro Crítico, escribe Pardo Bazán nuevamente sobre tan ardoroso asunto en forma de carta abierta, dirigida en esta ocasión a Rafael Altamira, que titula otra vez La cuestión académica, en respuesta a otra previamente publicada por aquel en la España moderna sobre la misma cuestión. En esta ocasión, su exasperación por el tema es palpable. Menciona a la autora la polvareda que suelen levantar en presa los asuntos de la academia, por ejemplo, a propósito de las, cito, extrañas vicisitudes de la candidatura de un gran novelista, Galdós, nuevamente, y se refiere a otro que ahora remete furiosamente contra ella. Cito: otro novelista famoso, al fulminar contra mí los rayos de su ira, no omite hablar con retintín de mis pretensiones académicas. Fin de cita. El segundo novelista famoso debe de tratarse probablemente de Clarín. El autor de La Regenta, el mismo que había prologado La cuestión palpitante en 1883, y quien había visto en la escritora una conveniente aliada en defensa del naturalismo, es ahora su inexplicable detractor. Cito a Clarín: sea como sea, doña Emilia se presenta a defender la enseñanza de la mujer, causa por sí nobilísima, con un radicalismo, con unos aires de fronda y con un marimachismo, permítaseme la palabra, que hacen antipática la pretensión de esa señora, ya de suyo vaga, inoportuna, prematura y precipitada. Uno de los fluidos, casi pudiera decirse manía, de la ilustre dama, consiste en el afán de mezclar a hombres y mujeres, de hacerlos andar juntos y codearse en academias, ateneos y universidades. Es precisamente por aquellas fechas, a partir de 1889, cuando se aprecia el cambio de actitud de Clarín con respecto a Pardo Bazán. La rivalidad literaria con el agravante femenino parece ser la causa. Carmen Bravo Villasante apuntaba hace muchos años que el motivo del cambio de actitud del autor de La Regenta hacia la escritora, que por aquel entonces publicaba Insolación y Morriña, se debió a la ruptura que se produjo entre el temido crítico y el director de la España moderna, José Lázaro el Galdiano, con quien la autora había tenido un pasajero desliz amoroso confesado a Galdós en una carta de sinceridad pasmosa. Clarín muestra su reticencia ante el mandato de Lázaro Galdiano de realizar una crítica ecuánime y sin dilaciones de las novelas de Pardo Bazán para la revista. Mira, perdona, de 1869, sí. 2 minutos, por favor. Vale, a ver. De 1889 hasta comienzos de los 90, Leopoldo Alas no censaría de hacer blanco excesivamente a Pardo Bazán de sus burlas y de su crítica vitriólica en artículos y paliques, y en carta de 1890 le escribe a Galdós que doña Emilia se halla poseída de un furor literario uterino que le iba a producir incansablemente deprisa y sin meditar. En los medios de comunicación, tanto públicos como privados, por tanto, la ofensa o la galantería fueron las estrategias retóricas más comunes para desautorizar a la mujer de letras, y no es difícil apreciar la tensión que se produce entre los prejuicios inherentes frente
frente al talento femenino, junto a cierta masculinidad herida o ansiosa en el caso de los artículos hirientes que Clarín dedicó a Pardo Bazán, y la admiración y asombro que producen el prestigio de la escritora, su influencia y mecenazgo. La pretensión de Pardo Bazán de entrar en la Academia de la Lengua es vista en todo caso por Clarín y Valera como una desviación aberrante, peligrosa e inaceptable de la normatividad patriarcal. Galdós merece capítulo aparte. El novelista, que hubo de conocer bien los escritos críticos de Leopoldo Alas, pues en sus cartas le reconoce como el único crítico que lee y respeta, y había recibido comentarios mordaces de Pereda sobre la escritora, se mantuvo al margen y pudo verse atrapado igualmente por las contradicciones del pensamiento masculino al uso ante la figura de la mujer letrada, por su instintiva prudencia y aversión a las polémicas, por las intrigas que sufrieron sus respectivas candidaturas y, por supuesto, por su relación personal. Si el 24 de junio de 1885, y con esto acabo, unos años antes de su relación amorosa con Pardo Bazán, manifestaba en carta a Clarín: aún no he leído más que 2 capítulos del Cisne de Emilia, me ha gustado lo que he leído. De esta señora le diré a usted que tiene el inconveniente de ser mujer y de perder por la mucha sabiduría el encanto propio de la mujer. La ha tratado bastante en los últimos días que estuvo aquí y es realmente instruidísima y tiene mucho talento. Bueno, pues a partir de la relación amatoria no parece haber más comentarios, o al menos en su correspondencia con Clarín, que los muy breves pero positivos sobre la lectura de alguna novela de la autora. Tal vez hubiera sido mucho esperar que quien se retrasaba con frecuencia en la correspondencia con sus amigos más fieles, como Pereda y Clarín, se hubiera prestado a terciar públicamente en defensa de Pardo Bazán o sobre la entrada de mujeres en las academias, teniendo sobre todo en cuenta su relación íntima con la escritora. Intuyó, y termino, eso sí, que la inquina de su amigo Clarín hacia su amiga Pardo Bazán pecaba de arbitraria y por lo tanto, y por lo que se infiere de que la correspondencia de la escritora con Galdós se permitió aconsejar a esta en 1889 sobre el asunto. Me alegro de que te cerciorases de que mis sospechas respecto a los móviles de la conducta de Clarín no carecían de fundamento, porque no quisiera que me tuvieras por suspicaz y cavilona en demasía. Pero tienes razón, como siempre, pues tu instinto es de los más rectos que conozco al aconsejarme que no intrigue. Años más tarde, y aquí sí que ya termino, de la ruptura de la relación entre Pardo Bazán y Galdós en 1912, cuando se volviera a plantear por última vez su candidatura a la Academia de la Lengua, la autora le dirige una carta en abril de este año en que agradece al novelista su actitud tan noble y tan propia ante la cuestión académica, ya con mayúsculas, por lo que se puede deducir que Galdós habría estado final y públicamente entre sus defensores. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga, por tu contribución.